Bienvenidos a este nuevo video preparado para el desarrollo de temas de la asignatura Algoritmos y Estructuras de Datos. En particular, este video está orientado al desarrollo de temas que están contenidos en nuestra ficha 26. La temática principal es la recursividad o recursión como técnica y herramienta de programación. Si bien nos interesa la recursividad como herramienta de programación y en última instancia como recurso para el planteo de algoritmos, hay una definición previa que nos introduce en el mundo de la recursividad que es conveniente que tengamos a mano para tener una idea de, bueno, por dónde viene, por dónde surge esta cuestión. En términos generales, y sin hablar de programación de computadoras, se dice que una definición de un concepto, de un objeto, de una idea, es recursiva si el objeto, concepto, idea que se está intentando definir aparece a su vez nombrado o citado en la propia definición. Por ejemplo, supongamos que intentamos definir qué es una frase en términos más o menos coloquiales. Podríamos intentar, insisto, aproximar una definición como la que se ve allí. Una frase es un conjunto de palabras que puede estar vacío, la frase podría no tener ninguna palabra y seguir siendo una frase desde el punto de vista de que es un conjunto, o bien si no está vacío ese conjunto, puede contener una palabra que a su vez esté seguida de otra frase. Una palabra a la cual sigue una frase constituye una frase. Y como estamos indicando que una frase puede estar vacía, esa idea de regresar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y siempre agregar una frase puede detenerse en cualquier momento, apelando a la idea de que la frase que agrego está vacía. Estamos de acuerdo en que la definición que acabo de dar no es de las más intuitivas o de las más comunes que una persona utilizaría en sus diálogos coloquiales con otras personas. Pero es una definición correcta desde el punto de vista de lo que planteamos en el párrafo anterior. El objeto que estoy queriendo definir es la frase. Y ese objeto aparece mencionado en la propia definición, que sería todo el párrafo que sigue a partir de la expresión es un. Si de allí para adelante el objeto que quiero definir, frase, aparece nombrado otra vez, decimos que la definición es recursiva. Y en este caso hemos armado una definición recursiva para un concepto cotidiano, el concepto o definición de frase. Ahora bien, intuitivamente podemos darnos cuenta con rapidez que no cualquier definición que cumpla con lo que está indicado en nuestro primer párrafo será una definición recursiva conceptualmente bien planteada. Para que una definición recursiva pueda considerarse bien planteada, debe cumplir con ciertos requisitos que a esta altura resultan intuitivamente obvios. Y esos requisitos, que son dos, los vemos aquí. Por lo pronto, la definición que intento formular debe agregar conocimiento respecto del objeto que se está definiendo. En otras palabras, no es suficiente, no basta con que el objeto sea nombrado en la misma definición, si no se agregan elementos que permitan construir conceptualmente la noción que se tiene de ese objeto o el concepto que quiero definir. Por ejemplo, yo podría decir que una frase es una frase y nadie podría negar que esa definición es recursiva. El objeto que quiero definir, frase, entra en la definición. Es una frase.
nada más obvio en cuanto a que se cumpla con la idea de que el objeto que quiero definir aparezca en la definición. Pero esa definición que acabo de dar es una definición recursiva claramente incorrecta o claramente incompleta desde el punto de vista que no agrega ningún tipo de conocimiento respecto de qué es en última instancia una frase. En nuestra definición original nosotros estamos diciendo que una frase es un conjunto de palabras, pero aquí no estamos diciendo absolutamente más nada que la palabra frase. La definición recursiva apela al objeto que se está definiendo para que, junto con otras apreciaciones que permiten construir la idea, termine de cerrarla a esa idea. Pero si no agrego elementos de construcción, la definición es prácticamente una definición vacía. Y en este caso podemos ver que la definición es incorrecta. Una frase es una frase, será recursiva, pero no correcta. Y el otro elemento que hace a una definición recursiva correcta es que la definición que se plantee debe evitar lo que se conoce como la recursión infinita, que es lo que surge cuando en esa definición no se incluyen elementos que permitan cerrarla de manera lógica y evitar que quien está intentando comprender de qué se trata tenga que apelar siempre a una nueva vuelta atrás para terminar de cerrar la idea que está queriendo definir. Un proceso implicado que siempre apela a sí mismo y nunca se detiene es una idea intuitiva de lo que aquí llamamos recursión infinita. Por ejemplo, si le decimos algo como que una frase es un conjunto que consta de una palabra seguida a su vez de una frase, estamos incluyendo conocimiento, o sea que con la primera cuestión que hace a las definiciones recursivas bien planteadas vamos bien. En última instancia estamos diciendo que una frase es un conjunto que tiene palabras, al menos una, pero esta definición sutilmente carece de la posibilidad de cerrarse o terminar de invocarse a sí misma. Porque cada vez que pensamos en una nueva palabra, tenemos que agregarle a ella una frase. Y para entender qué es una frase, debo apelar nuevamente a la definición de frase y encontrarme con que una frase es a su vez un conjunto que tiene una palabra que sigue de una frase. Y hacia atrás, tal como está, no tengo modo de evitar apelar nuevamente una y otra vez la idea de frase, generando una idea de infinitud que no termina de cerrar el concepto. La definición debe incluir la posibilidad de que lógicamente en algún momento corte con la recurrencia hacia atrás. Cosa que hace nuestra definición original cuando dice o incluye la posibilidad de que el conjunto de palabras al que me estoy refiriendo pueda estar vacío. Ese simple agregado que está en la definición original pero no está en esta definición de aquí, hace que nuestra última definición, la que estoy señalando ahora, sea conceptualmente incorrecta, aunque posiblemente un interlocutor humano pudiera entenderla por descarte. Cuando necesite terminar de definir porque ya entendió, corte y se terminó. Pero formalmente hablando, algo que permita automáticamente cortar si el que está mirando no es un interlocutor humano debería estar incluido. Y eso es a lo que apunta la parte de la definición en la que se agrega que el conjunto podría estar vacío. En esta definición que pusimos aquí en rojo, al no incluir la posibilidad de que una frase esté vacía, terminamos obteniendo una definición que sugiere un proceso infinito. Sobre todo si tenemos que gestionar esta definición de manera automática. Esto en cuanto a
definiciones previas o conceptuales de lo que se entendería por recursividad. La recursividad a nivel coloquial posiblemente no sea un elemento que aparezca con demasiada frecuencia. Pero sí aparece la recursividad, sí aparecen lo que llamamos definiciones recursivas con cierta frecuencia en el ámbito de las matemáticas. Y un ejemplo típico y muy conocido es el cálculo del factorial. El factorial es una relación matemática que se define por partes en la forma en la que aquí estoy indicando en la pantalla. Para indicar el factorial de n, se utiliza una expresión como n seguida del signo de admiración y se lee n factorial. El factorial de n, insisto, es una relación matemática que aplica para los números enteros y el cero, es decir, los naturales y el cero, y de acuerdo a qué valor se trate, se define su cálculo de manera diferente, es decir, se define por partes. Si el valor de entrada n es 0, entonces el factorial de 0 es 1. Ahí no hay cálculo que hacer, es simplemente analizar qué valor entra y retornar otro en su lugar. Y si el número que ingresa es mayor a 0, entero mayor a 0, entonces el factorial, n factorial, es el producto, si se observa, de todos los números entre el 1 y el propio n, sin olvidarme de ninguno. 1 por 2, por 3, por 4, por, hasta el n mismo, nos dan el factorial del número n. Esta es una relación matemática muy conocida y muy usada en el cálculo combinatorio, ¿sí? Aparece muchísimo en cálculo de las diversas formas en que pueden combinarse o permutarse distintos elementos de un conjunto, entre otras aplicaciones. Y se puede calcular se puede ver su funcionamiento con relativa sencillez con ejemplos sencillos o ejemplos directos. Si quiero el factorial de 5, por ejemplo, según esta definición, sería algo como 5 por 4 por 3 por 2 por 1, y si hacemos ese cálculo nos da 120. La definición que acabamos de dar, es decir, la que se ve en la caja de la izquierda, es lo que hemos indicado como un planteo básico, también citado como planteo iterativo o no recursivo. Aquí en la definición matemática que acabamos de ver, no hay nada que nos haga pensar que aquí hay recursión o que aquí hay recursividad. Por eso hablamos de que esta definición, así como está, es no recursiva o iterativa. Iterativa significa que lo que nosotros estamos insinuando aquí en esta multiplicación implica el uso de un ciclo para hacer el cálculo. Creo que cualquier programador con cierto conocimiento básico ya puede darse cuenta que si queremos calcular esto con un lenguaje de programación, por lo pronto necesitaremos un ciclo que arranque con su variable de control en 1, luego cambia a 2, a 3, etcétera, etcétera, hasta llegar a n, y en el medio ir multiplicando en un acumulador multiplicativo los distintos valores que vaya tomando esa variable de control. Eso se puede hacer directa y limpiamente con un ciclo for, sin pensar en programación recursiva, como haremos dentro de un rato. Y esa manera de calcularlo utilizando un for es la que vamos a mostrar ahora a continuación en el IDE PyChart. En este proyecto que tengo armado aquí, tengo un módulo que se llama cálculos.py, y dentro de este módulo hay una primera función, hay otras que luego veremos, pero esa función a la que me refiero es la que se ve. La función se llama factorial 01, la hemos llamado así para distinguirla de la que luego será la función factorial 02 con recursión. Esta función sencilla toma como parámetro el número n, al cual queremos calcular el factorial, y devuelve el factorial.
Y el cálculo del factorial, como dije recién, se basa en un for muy sencillo. La idea es tomar una variable a la que aquí he llamado fact, que empiece valiendo 1. Esta variable será el acumulador multiplicativo en el que iremos guardando las distintas multiplicaciones. Y de ahí que en vez de comenzar en 0, comience en 1. Porque voy a multiplicar su valor por el valor anterior. Si el valor inicial fuese 0, todos los cálculos me darían 0. Porque el 0 es el neutro, pero de la suma, no del producto. Así que aquí empezamos con fact igual a 1, el neutro de la multiplicación. Este for que vemos aquí es el que se encarga de ir alojando en la variable i los distintos valores de los factores que necesito para el cálculo del factorial, que serían los números entre el 1 y el n. Podemos observar que este ciclo está ajustado para arrancar en 2 y terminar en 2 incluido, y terminar en n más 1 sin incluirlo, es decir, este ciclo termina en n. Claramente empieza en 2 y termina en n, y nos hemos salteado el factor 1, porque a los efectos de la multiplicación, el 1 no aporta nada al cálculo, ¿de acuerdo? Multiplicar por 1 es algo que formalmente podríamos hacer, pero no hace falta perder tiempo en esa vuelta multiplicando por 1, porque en un producto el 1 es neutro. Así que evitamos el 1 y le pedimos ahí que comience en 2. Luego i valga 3, luego 4, luego 5, etcétera, etcétera, hasta que llega el n. Cuando llega a n se hace esa última vuelta y cuando debería entrar a valer n más 1 se detiene. Y en cada vuelta del ciclo, como se ve aquí, lo único que hacemos es multiplicar al valor de i por el valor que tenía la variable fact y el resultado lo volvemos a guardar en la variable fact. En definitiva, por si alguien está olvidado, lo que estamos haciendo ahí es el cálculo de la forma fact por i, como se ve en el comentario. Este cálculo es el que está haciendo el ciclo en cada vuelta. El valor que ya tenía la variable fact lo multiplica por i, que es el que sale de este ciclo, y el resultado lo vuelve a guardar en fact para tener listo ese valor en la vuelta siguiente. Y así continúa hasta que el for agote todas sus vueltas. Cuando el ciclo termina, el último valor que queda guardado en la variable fact es el factorial que estamos buscando. Voy a eliminar esta línea para que no moleste y simplemente hacemos un comentario. Según lo que aquí hemos analizado, ese cálculo que está haciendo la función es el que corresponde a esta rama de la definición, la rama en la cual n es mayor que 0. Pero según esta definición, si el valor de n fuese 0, nuestra función debería devolver limpiamente un 1. Y en principio, si analizamos, no estaría prevista esa cuestión, porque en ningún lado parecería que estamos preocupándonos por el 0. Sin embargo, ahora podemos darnos cuenta que esta función prevé esa cuestión por descarte. Si el valor de n ingresado como parámetro es 0, aquí pone fact igual a 1. O sea, el resultado que habría que devolver si n fuera 0 ya lo tengo en fact. Y ahora habría que ver qué pasa con este ciclo si n es 0. Pero resulta que si n es 0, esta parte que estoy señalando ahí en celeste es 0 más 1, 1. Y le estaríamos pidiendo construir un rango que empiece en 2, incluyéndolo, y termine en 1 sin incluirlo. Es decir, empieza en 2 y termina en 0. Como en esta expresión de construcción de rango no hemos indicado el step, cuánto tengo que sumar para pasar al siguiente valor, Python asume que en esto el step es 1. Y si al avanzar con step igual a 1, le pido hacerlo en un rango que comienza en un valor que de entrada es mayor que el valor de cierre, el rango que se construye, como ya sabemos, queda vacío. O sea, este rango, si n es 0, quedaría vacío. Por lo tanto, si el rango está vacío, este ciclo no hace ninguna iteración, no hace ninguna vuelta, porque cuando i quiera tomar el primero de los valores, el primero de los valores de un rango vacío es ninguno.
Si el rango está vacío de entrada, este for no hace nada. Por lo tanto, nunca hace esta multiplicación y corta ese for sin hacer ninguna vuelta. Si corta sin hacer ninguna vuelta, el valor que queda finalmente en la variable fact es el mismo que colocamos antes del for, que es el 1, que es lo que la función debería retornar si el valor de n es 0. En otras palabras, si en esta función entra un 0 como parámetro, la función retorna limpiamente un 1. Y en rigor lo mismo va a ocurrir si el valor de n ingresado como parámetro fuese un número negativo. La función al 0 y a los negativos se los está sacando de encima por default. Y funciona correctamente. Ok. Este otro módulo que se llama test01 tiene una función de arranque que se llama test, en la cual se pide cargar por teclado el número al cual queremos calcularle el factorial, y aquí, en esta línea que estamos viendo, pintada de celeste, llama a la función que acabo de explicar y nos muestra cuánto da el factorial de ese número. Las líneas que están comentadas son líneas de las que hablaremos en unos instantes cuando ya entremos en las versiones recursivas de las funciones que queremos analizar. Por ahora lo dejamos así y hacemos una pequeña prueba para ver que efectivamente esto funciona. Si cargo el número 5, esto debería dar 120, que de hecho es lo que ocurre. Si cargo el número 0, esto da 1, que de hecho es lo que esperábamos. Y si cargo un negativo, la función va también a devolver un 1, lo cual matemáticamente no sería correcto, pero queda claro que le hemos expresado a todo el mundo que el factorial solo es válido y debe ser tomado como válido si el número de entrada es 0 o mayor que 0 y entero. Si entra un número que no condice con lo que esperábamos, la función no se hace responsable de los resultados entregados. Ok, la definición que acabamos de ver para el factorial es la definición no recursiva y hemos programado una función en Python basándonos en esta definición. Pero, si observamos con cuidado en la definición original del factorial, la parte de la fórmula en la que se hace el producto, que estoy señalando con el mouse en este momento, tiene una expresión de la forma n-1 por n-2 por puntos suspensivos por 3 por 2 por 1. Ese producto no es otra cosa que el factorial del número n-1. Nosotros aquí queremos calcular el factorial de n y nos están diciendo que tenemos que multiplicar a n por toda esta expresión. Pero si sacamos a n del cálculo que hicimos y nos quedamos solo con la expresión comenzando en n-1, lo que nos queda no es otra cosa que el factorial del número anterior a n. En el ejemplo que estamos poniendo en este momento en la gráfica, si pedimos el factorial de 5, eso es 5 por el producto entre 4, 3, 2 y 1. Pero el producto entre 4, 3, 2 y 1 no es otra cosa que el factorial de 4. Y eso nos lleva a que podemos expresar la definición formal del factorial en forma recursiva, como se ve a continuación. Podemos decir que el factorial de n, igual que antes, si n es 0, será el factorial de 0 igual a 1. Pero si n es mayor que 0, igual que antes, el factorial de n puede expresarse en base a lo que acabamos de decir como el propio número n, igual que arriba, multiplicado por el factorial del número n-1. Y al introducir esta notación, n factorial es igual a n por el factorial de n-1, hemos introducido una idea recursiva en la fórmula. Aquí, el concepto que estamos queriendo definir es un factorial de algún número, y lo que estamos diciendo aquí es que para calcular el factorial de ese número, multiplica el número por el factorial del anterior, lo cual
lleva a que la propia noción de factorial quede definida, quede incluida, perdón, en su propia definición. Si hacemos el mismo ejemplo que hicimos arriba, queremos calcular el factorial de 5, pero siguiendo esta notación, puesto en números, sería que el factorial de 5 es 5 por el factorial de 4. Como el factorial de 4 no lo conocemos, tenemos que ampliar esta parte de la fórmula y nos queda que 5 por el factorial de 4 sería algo como 5 por 4 por el factorial de 3. Ahí volvemos a pedir un factorial para calcular en este caso el factorial del anterior al 4. Como el factorial de 3 no lo conocemos, tenemos que volver a recurrir a la fórmula y escribir algo como 5 por 4 por el factorial de 3, que es 3 por el factorial de 2, que es su número anterior. Lo cual lleva a que esa fórmula se desglose como 5 por 4 por 3 por el factorial de 2, que se pidió aquí, que no es otra cosa que 2 por el factorial de 1. Estrictamente hablando, aquí quedaría otro paso. Tendríamos que escribir qué es el factorial de 1, y el factorial de 1 sería 0 por, perdón, el factorial de 1 sería 1 por el factorial de 0, y el factorial de 0 es 1 según se ve en la definición. Esa fórmula totalmente expandida nos llevaría al mismo 120 que nos dio aquí arriba, como era de esperar. Lo que quería dejar claro es que esta fórmula expandida nos lleva a un producto igual al que pusimos aquí. 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Lo exprese de una forma o lo exprese de otra, la fórmula es la misma. Pero en esta segunda forma del cálculo del factorial, hemos introducido lo que se llama la versión recursiva de la definición del factorial. El hecho es que prácticamente todos los lenguajes de programación modernos soportan la recursividad a través del planteo de lo que se conoce como funciones recursivas. Esto es, funciones que incluyen una o más invocaciones a sí mismas en su bloque de acciones. Con todo y lo extraño que esto pudiera parecer, la recursividad en un lenguaje de programación es la que permite que se puedan desarrollar funciones que respondan de manera directa y estricta al planteo recursivo de un problema, como el que hicimos hace unos instantes con el factorial. Si un problema se puede definir o plantear en forma recursiva, lo que hicimos con el factorial recién, entonces también se puede plantear una función recursiva que lo resuelva. Esto es, una función que en algún lugar de su bloque de acciones se llame a sí misma, una o más veces. Pero debe recordarse que para que una definición recursiva esté bien planteada deben cumplirse ciertos criterios. Y esos criterios valen también para el planteo de funciones recursivas. Vamos a intentar mostrar una secuencia de intentos mediante los cuales intentaremos llegar a una función que calcule de manera recursiva el factorial, como antes lo habíamos hecho en forma iterativa. Nuestro primer intento podría ser el inocente planteo que se está viendo en este momento en el recuadro azul. La función factorial está tomando como parámetro un número n y retorna el resultado de llamar a la función factorial. La función que estamos mostrando ejecuta en Python, y en realidad la equivalente a esta ejecuta en cualquier lenguaje, sin problemas de sintaxis. No es un error que una función se llame a sí misma una o más veces, porque justamente eso es lo que define a una función recursiva en un lenguaje. Pero independientemente de qué cosa haga esta función y de qué problemas pudiera generar esta función si la ejecutamos así como está, hay que decir que esta función tal como está es no solo técnicamente incorrecta, sino también incorrecta desde el punto de vista conceptual. O en otras palabras, termina siendo técnicamente incorrecta porque conceptualmente está mal planteada. ¿Por qué es incorrecto plantear esta función? Porque así como está, no agrega ningún conocimiento y además
como vamos a ver, plantea un proceso recursivo infinito. En ningún lado estamos diciendo en el bloque de acciones de esta función que el factorial es un producto que multiplica al número n por alguien. En ningún lado estamos diciendo quién es ese alguien y nos estamos limitando a pedirle a una función que se vuelva a invocar pasándole el mismo parámetro y cada vez que la invocamos se vuelve a llamar, se vuelve a llamar, se vuelve a llamar y en principio parecería que eso, una vez que comienza, nunca va a terminar de autoinvocar a la función haciendo que la computadora entre en un proceso infinito. Como vamos a ver, esta función va a provocar que en algún momento el programa se interrumpa por falta de memoria. Pero conceptualmente podemos decir que efectivamente ahí hay un proceso recursivo infinito. Además de que está ese proceso, en ningún lado estamos diciendo qué cosa es un factorial. Esa función, si bien no tiene problemas de sintaxis y si pedimos que se ejecute, se va a ejecutar, nos va a provocar numerosos problemas y por lo tanto es incorrecta. Otra versión, un poco más adecuada, podría ser la que estamos viendo allí en el recuadro de color amarillo. Ahora estamos diciendo que la función factorial toma como parámetro el número n y luego intenta retornar el valor de multiplicar a n por el resultado de llamar de nuevo a la función factorial para que ella me retorne el cálculo del factorial, pero no para el valor n, sino para el valor n-1. Así como está, la parte del cálculo estricto del factorial sería adecuada a lo que hemos dicho. El cálculo del factorial de n es igual a n multiplicado por el factorial del anterior, y el anterior es n-1. En principio, ese producto es el producto correcto que tenemos que pedirle a la función que calcule y retorne. Pero, si bien en este momento la función que estamos planteando es un poco mejor que la anterior, porque ahora esta está agregando conocimiento, estamos diciendo que un factorial es un producto entre el parámetro n y otra cosa, que en este caso es el factorial del número anterior. Agregado de conocimiento en esta función hay, pero el problema es que si bien esta función agrega conocimiento, otra vez está planteando un proceso recursivo infinito. Porque uno puede imaginar que si mandamos a esta función una llamada y le pasamos como parámetro, por ejemplo, un 3, cuando arranque, lo primero que va a hacer es intentar devolver el valor de 3 multiplicado por el factorial de 2. En ese momento invoca de nuevo a la función mandando un 2 como parámetro y va a intentar calcular 2 por el factorial de 1. El factorial de 1 vuelve a invocar a la función e intenta hacer el cálculo de 1 por el factorial de 0. Pero como en ningún lado dice en el bloque de acciones de esa función que si el parámetro es 0 hay que parar la recursión y en ese caso retornar un 1, la función continuará desarrollándose recursivamente hacia atrás, mandando a calcular el factorial de 0 e intentando devolver 0 por el factorial de -1 y luego -1 por el factorial de -2 y así, en principio en una secuencia infinita, pero como vamos a ver en un instante, provocando en realidad que el programa en algún momento se interrumpa por falta de memoria. Como vamos a ver. La función es un poco mejor que la que planteamos en color celeste hace un ratito, porque agrega conocimiento, pero sigue teniendo problemas porque no prevé una situación en la cual la recursión se detenga y el proceso se detenga con ella. Estamos intentando desarrollar un proceso que así planteado, conceptualmente, de nuevo, es infinito. Una versión final de la función factorial correctamente planteada podría verse como mostramos en el recuadro verde. La función factorial toma como parámetro el número n
Y lo primero que hace, antes de intentar invocarse a sí misma, controla si ese n cumple con la condición de ser 0. Que como vimos, si n valía 0, el resultado era directamente un 1, sin implicar una nueva llamada a la función. Si n es 0, en vez de hacer una nueva llamada recursiva, la función simplemente retorna un 1 y finaliza. Y si n no es 0, asumiendo que el valor de n sea un número positivo, por supuesto, entonces irá al else, y en el else hará lo que especificamos recién. Intentará devolver el producto de n por el resultado de llamar recursivamente a la función factorial para el valor n-1. En este caso, la función está correctamente planteada porque agrega conocimiento. En última instancia, un factorial es un producto en el proceso, y además el proceso que estamos viendo aquí es recursivo, pero no conceptualmente infinito, porque si llega a entrar un 0 como parámetro, la función termina sin activar una nueva llamada recursiva y devolviendo un 1. Las dos condiciones que habíamos puesto para que una función esté conceptualmente bien planteada, si era recursiva, se cumplen aquí. Agregar conocimiento y además permitir una salida con una condición de corte como se ve allí. Lo que se pregunta en esta condición, de hecho, la condición que estamos viendo aquí, que si es verdadera permite que la función termine, en el mundo de la programación recursiva se conoce como condición de corte o también como condición de stop de la recursión. Normalmente cuando un problema se plantea en forma recursiva, no solo debe especificarse cuál es la parte recursiva del proceso que estoy intentando definir, sino que debo dejar especificadas en alguna parte de manera clara cuáles son las situaciones para las cuales ese problema admite soluciones directas o también llamadas soluciones triviales. Si estoy hablando del factorial, el cálculo del factorial es multiplique n por el factorial del anterior, pero para evitar la trampa recursiva infinita, tiene que haber en alguna parte algún número para cual el cálculo proceda sin recursión, que es el 0. En todo proceso recursivamente planteado, existen una, dos o más situaciones triviales para las cuales el problema se resuelve en forma directa sin necesidad de tener que apelar a una llamada recursiva. Para el caso del factorial, esa situación trivial es el caso en el que n vale 0. Pero vamos a ver otros casos en otro momento. Ahora mostramos en este proyecto que tenemos aquí la versión recursiva de la función factorial. El primer modelo que tenemos es el que ya vimos de la función factorial en su versión iterativa en el módulo cálculos. Y aquí debajo tenemos escrita, desarrollada y funcionando, la versión recursiva de la función. Se llama factorial 2, toma como parámetro el número n y realiza el cálculo aplicando los elementos que hemos detallado hace unos instantes. Si el valor que ingresa como parámetro es 0, aquí estamos verificando la condición de corte de la recursión, se retorna 1 sin más. Y allí termina. Y si el valor no es 0, asumimos que el número debe ser mayor a 0, por el else se retorna el cálculo de n por el resultado de invocar en forma recursiva a la misma función factorial 2, pero evaluada en el número n-1 y no en el número n. Un pequeño detalle es que este else estrictamente no es necesario. Si contestamos que sí a esta pregunta, se ejecuta el return 1 y allí termina la función, sin importar si aquí dice else o no, esta rama no se va a ejecutar. Y si a esta pregunta contestamos que no, y solo si contestamos que no, se saltea la rama verdadera y se ejecuta lo que está en la rama else. Pero si sacamos el else, siendo que en la rama verdadera hay un return, el resultado es exactamente el mismo. Si contestamos que sí, se retorna este 1 y la función termina allí. Y si contestamos que no,
este return 1 es ignorado y solo en ese caso se ejecuta el return de la última línea. Esta función, que puede quedar así, como lo estoy mostrando ahora, se pone en práctica en el módulo test01, que tiene esta función test, desde la cual hace unos instantes hemos visto cómo funciona la versión iterativa del factorial. Ahora tenemos dos llamadas a funciones aquí. Aquí estamos invocando la versión iterativa basada en ciclos y aquí estamos invocando la versión recursiva que acabamos de mostrar. Si ejecutamos este programa, solo para estar seguros de que todo esté en orden, pedimos calcular el factorial de 5. El primer print se calcula y se muestra con la versión iterativa y el segundo print muestra el resultado calculado con la versión recursiva. Y en ambos casos, si cargamos como parámetro el número 0, cargamos por teclado, perdón, el número 0, el resultado en ambos casos es el esperado 1 del que ya dimos cuenta. Por lo tanto, tanto la versión iterativa original que vimos como la versión recursiva que acabamos de mostrar y desarrollar, en principio funcionan ambas correctamente de acuerdo a lo esperado.